Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos a El Grimorio de Rix. En el episodio de hoy te hablaré sobre un ser legendario, perteneciente al rico folclore de México. Estoy hablando de el Chan del Agua, un ser marino que contaba con distintas descripciones, desde una serpiente marina hasta un ser humanoide cubierto de escamas y rasgos reptiloides. No tiene un origen, pues, al igual que ocurre con La Llorona, su leyenda es contada en varios estados de la República y todos ellos afirman que ellos son los creadores del mito. Pero sí resulta muy curioso que este ser es avistado desde tiempos posteriores a la conquista española en cuerpos de agua y es considerado un dios de este elemento, al cual se le debían hacer ofrendas por los lugareños en forma de niños y mujeres de corazón noble, a cambio de que este dios les permitiera hacer uso del agua. Un dios humanoide del agua que siente atracción por las mujeres humanas y que vive en Latinoamérica. Si te suena familiar, es porque la premisa de esta leyenda recuerda mucho a la trama de la película de monstruos clásica de Universal Studios de 1954 titulada La criatura de la Laguna Negra. Agárrate bien y no te alejes de mí, porque vamos a revisar la posibilidad de que este ser, el Chan del Agua, sea más que una leyenda. Y no pierdas detalle, porque voy a relatar dos historias cortas enviadas por suscriptores que pudieron haberlo visto sin haberse dado cuenta. Aguanta la respiración y comencemos. Como suele ocurrir, no hay una sola y única versión del Chan del Agua, y al igual que otros personajes del folclore mexicano como La Llorona, se puede encontrar en diferentes estados del país, como Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y varios más. A pesar de las variadas versiones del Chan del Agua, prácticamente en todas encontramos algunos elementos constantes. Manantiales cristalinos, doncellas que al bañarse en las aguas de estos manantiales quedan preñadas por influjo del Chan, y también personas que, al no respetar las aguas, son asesinadas por este enigmático ser. La forma del Chan del Agua también es distinta en cada versión, desde un ser con forma de serpiente hasta un humanoide con escamas de colores. En el caso de Aguascalientes, la leyenda tiene sus orígenes en una suerte de cuerpo de agua al que los lugareños llaman el Campanero, que se ubicaba en el cruce de la actual calle Salvador Quesada Limón y el río San Pedro, un poco más allá de Avenida Aguascalientes. Hace muchos años, los antiguos aguascalentenses creían que esta era la morada del Chan del Agua. Hay un dato que no se debe dejar de lado. El Campanero era un cuerpo de agua en el que los soldados solían bañar a sus caballos. Se dice que el Chan del Agua asesinaba sin piedad a aquellos que no respetaran las aguas, asfixiaba a los insolentes, a quienes les dejaba unas marcas muy peculiares alrededor del cuello, provenientes de sus coloridas escamas. Por otro lado, también se decía del Chan del Agua que no desaprovechaba instante alguno para retosar con las doncellas que se bañaban en las aguas de El Campanero. En consecuencia, las doncellas a los 9 meses daban a luz a un bebé, cuya paternidad se atribuía al Chan del Agua. Este es también entonces el mágico y curioso origen del apellido Chan del Agua. Ante la oleada de embarazos atribuidos al enigmático ser marino que merodeaba los alrededores de El Campanero, los aguascalentenses exigieron a las autoridades que resolvieran la problemática. Para ello, se dispuso colocar centinelas en las inmediaciones del cuerpo de agua, con el objetivo de revelar el misterio del Chan del Agua. Aquí termina la leyenda de Aguascalientes respecto al Chan, porque resultó que las mujeres no eran abusadas y preñadas por el ser semiacuático, sino que aprovechaban la soledad del paraje para estar con los soldados que bañaban a sus caballos en El Campanero, y de ahí venían los embarazos. No obstante, en Querétaro, la leyenda toma un tono un poco más sombrío, y relacionado con los antiguos dioses de nuestros antepasados y el enojo y el rencor que los mexicanos aún guardan hacia los españoles por algo que ya es historia antigua. Nadie puede afirmar cuándo se inició esta leyenda, ni los más ancianos pueden recordar su origen, porque crecieron con ella y debe haber existido ya desde hace ya varios años antes de su juventud, que se remontaba a varias generaciones.
Personas de más de 90 años de edad recuerdan que sus abuelos les advertían de la presencia de un ser que vivía en el agua, en ese entonces muy abundante en esta población conocida como La Cañada. Una de las tradiciones más características de La Cañada es la de creer en el Chan del agua, el rey de las aguas, tradición que a través del tiempo lo ha ido transformando de acuerdo a la interpretación de cada una de los que la relatan y que lo hacen aparecer de acuerdo a su muy particular interpretación. Pero resulta incuestionable que este legendario ser de una manera u otra existió y que aún continúa con su presencia a través del imaginario colectivo, y veamos el porqué. Se cuenta que se asentaron aquí los primeros pobladores de estos rumbos, por el que resultaría el factor determinante para que lo hicieran. Esto fue por el agua, ya que como elemento de vida lo supieron valorar, y gracias a ella el pueblo floreció como uno de los lugares más ricos por su producción de frutales, flores y hortalizas, que al venderlos les daban abundantes ganancias a los que estas actividades se dedicaban. Sabedores de que le debían todo al agua y que el agua tenía un dueño llamado el Chan del agua, quisieron pactar con él para poder hacer uso de ella en su beneficio, dándole a cambio lo que él les indicara por medio de una manifestación de su voluntad. Así transcurría el tiempo, el pueblo crecía y llegaron personas extrañas. La leyenda no lo dice, pero probablemente hablan de los españoles, con otras costumbres diferentes a las que se conocían en otros lugares muy lejanos, en donde adoraban a otro dios, lo que ocasionó que el dueño del agua se sintiera molesto, olvidando el pacto existente, y comenzó a manifestarse enojado. Se llevaba a sus dominios a quienes los invadían, que eran las aguas del río o los manantiales en donde se ahogaban. Nuevamente, los pobladores acudieron a la ciénaga del Pinito para calmarlo, diciéndole que como él no había manifestado su voluntad indicándoles qué era lo que quería a cambio de utilizar sus aguas, acudían nuevamente para llegar a un acuerdo con él. Fue por esos días cuando se le comenzó a llamar Chan, y se sabía que se trataba del rey del agua, al que se tenía que mantener contento, porque de lo contrario se llevaría el agua y el pueblo moriría sediento y pobre. Al ya no poder continuar sembrando, no obtendrían el alimento para calmar su hambre. Después de realizado el pacto, el Chan comenzó a cobrar el tributo del pago del agua, y lo que escogió fue el llevarse a sus dominios a inocentes, personas buenas sin malicia, que fueran puros, siendo el mayor número de niños, pero también algunos adultos, de los que se sabía que eran nobles y buenos. Todos conocían el motivo de estas desapariciones. Acertaban al decir que el Chan, o el rey del agua, se los había llevado, y que a los demás les quedaba el consuelo que era en beneficio del pueblo, por el bien de todos, el bien mayor, y resignados cumplían mostrando su tristeza y sus sentimientos, llorándoles a los ahogados. A varios habitantes les tocó observar que en algunas ocasiones en los veneros, al brotar el agua, ésta adquiría colores como los del arco iris, y el agua se tornaba muy transparente, dejando ver una gran cantidad de piedritas de brillantes colores, parecidas a piedras preciosas o a diamantes, que al llamar tanto la atención, invitaban a que ansiosos se acercaran para contemplarlas, y estando cerca, el Chan salía de las profundidades y los jalaba hacia ellas. Algunos cuerpos de los infortunados volvieron a aparecer después de algunos minutos, o como en muchos otros casos, al cabo de algunas horas, incluso días después. Esto era porque el Chan tardaba tiempo en darse cuenta de que no eran puros, y los regresaba. Él solamente aceptaba a aquellos que fueran buenos como pago. Los demás no contaban y los devolvía, aunque sin vida, claro. Así murieron muchos. De unos aparecieron sus cuerpos y de otros nunca se volvió a saber. Del Chan se conocieron varios lugares en donde se escondía. Uno de ellos era un agujero que estaba muy cerca de la alberca del Capulín, por donde brotaba el agua que salía con rumbo a Querétaro por el acueducto. En este lugar se le vio meterse cuando salía de la alberca y se metía al cerro bajo la tierra, a través de ese agujero que había sido antes un rico venero y por donde corría en ese entonces apenas un hilillo de agua. Los que por ahí lo vieron decían que era una enorme serpiente, muy grande, con escamas de muchos colores y sus ojos eran azules como el agua.
A este animal lo vieron muchas personas, pero a todos les dio miedo y no quisieron acercarse, pues si lo hacían enojar, se llevaría el agua y además ellos corrían el peligro de que notara su presencia y se los llevara a las profundidades, a su hogar. Así, cuando después del año 1737 el agua cruzaba por todo el pueblo en su camino a Querétaro, cada propietario del predio por donde pasaba limpiaba una vez al año la atarjea del acueducto, y cuando los que realizaban este trabajo se introducían al agua, acudía un señor que tocaba melodías con su flauta de carrizo y su tamborcillo para distraer al chan y mantenerlo tranquilo mientras metían los pies en sus dominios. El último relato popular dado a conocer en un medio de comunicación sobre el chan del agua no ocurrió hace mucho tiempo. Salió en el periódico El Sol de Mazatlán, pues había ocurrido en un municipio de esta ciudad a finales de los 90. En el municipio de Escuinapa, Mazatlán, existe una vieja creencia que dice que a los niños que no son bautizados no se les debe llevar al mar, ni a los ríos, ni a los arroyos o a cualquier otro cuerpo de agua, ya que son atraídos por quienes ellos llaman el chan del agua. Según la historia, una niña de 9 años, conocida como Chuyita, desapareció a orillas del arroyo Juana Gómez. Era una mañana como cualquier otra. La mamá de Chuyita se encontraba lavando ropa en el cauce del arroyo, y la pequeña, quien era la mayor de sus hermanos, se encontraba jugando junto con ellos en la orilla del cuerpo de agua. De pronto, los menores vieron una sombra que caminaba por debajo del agua y que a la vez les hacía señas con la mano de que fueran con él. Sus hermanos corrieron con miedo, pero Chuyita se quedó mirando esta figura. De pronto, su mamá llegó corriendo y la tomó entre sus brazos por detrás, llevándosela a casa. Ya estando ahí, llenos de miedo, todos los niños trataban de describir a su madre lo que habían visto. Pero la historia no paraba ahí, pues esa misma noche, cuando todos dormían, una luz apareció en el arroyo. Chuyita despertó y al abrir sus ojos miró una sombra que le decía que le siguiera y le apuntaba hacia el cauce del arroyo. Al ver esto, la niña se puso de pie y caminó hacia dicho arroyo. Uno de sus hermanos corrió tras de ella para tratar de detenerla, pero al llegar ahí y ver que una sombra se llevaba a su hermana, él se llenó de miedo y se desmayó. Al salir el sol, la mamá de la niña despertó y se percató de que no estaban ni Chuyita ni uno de sus hermanos, por lo que salió corriendo de la casa rumbo al arroyo, en donde encontró al niño todavía inconsciente. Al reaccionar, el niño rompió en llanto, lleno de miedo, por lo que había sido testigo la noche anterior. La mamá le preguntó por su hermana, y el pequeño, aún temblando, le contó que se le había llevado caminando sobre el arroyo un monstruo, el cual él describió como grande, con cabeza de sapo, dientes enormes y cuerpo de cocodrilo. Al escuchar lo que su hijo le contó, la madre dijo que quien se había llevado a su hija fue el chan del agua, quien se dice que es el dueño de las almas pecadoras de niños que no han sido bautizados. A continuación, te narraré 2 historias enviadas por 2 de mis suscriptores, de diferentes estados de la República, y que, sin embargo, aunque jamás atribuyeron ellos sus avistamientos al chan, yo no pude evitar pensar en él al leerlos, y me inspiraron para hacer este video. Muchas gracias a estas 2 personas que a continuación mencionaré. Ahora les presento el primer relato, traído por Einar Carrasco del estado de Chihuahua. En mi comunidad, el pasado 2019, se dio a conocer algo que no suele pasar en estos lugares, que yo sepa, al menos. Una noche de riego se avistó entre las huertas a un críptido parecido al frogman de tus relatos, de la estatura de un hombre promedio, capaz de caminar tanto erguido como a 4 patas. Al parecer, según cuenta mi abuelo, una noche, como 10 amigos de él se juntaron para platicar y pasar el rato, cuando de entre la vegetación seca, cerca del río en el que se encontraban, se les acercó un ser que los miró fijamente, poco a poco. Uno de los amigos de mi abuelo, en un acto de valentía, lo golpeó con un garrote que tenían cerca. El golpe asustó al ser, y este salió huyendo rapidísimo, de vuelta por donde había venido. Esa misma noche, 1 o 2 huertas adelante, fueron robadas 4 gallinas, las cuales fueron arrancadas de un zarpazo del gallinero en el que éstas estaban, dejando un gran hueco. Un cuidador del lugar escuchó el escándalo, y al ver al mismo ser que habían visto los amigos de mi abuelo, el hombre le disparó,
pero los tiros no fueron certeros. El ser tomó a la última gallina y se la comió de un solo mordisco. Después de hacer eso, se fue rápidamente de ahí, mientras que, a lo lejos, los 10 amigos de mi abuelo escucharon los disparos, los cuales desafortunadamente habían sido en vano, pues esta criatura seguía viva y rondando aquella localidad, hasta hoy en día, a un año de ese suceso. Este ha sido mi relato, Riggs. Si gustas, trataré de averiguar más acerca de este suceso, preguntando en mi localidad. Mi abuelo fue quien me platicó esto, aunque poco se sabe sobre el tema, ya que la gente es supersticiosa y suele pensar que son mentiras, pero las pruebas podrían seguir ahí. Saludos a toda la manada. El segundo relato es de Ángel, de Veracruz, y dice así. Mi nombre es Ángel, y soy de Veracruz. Poco tiempo tiene que conocí tu canal, pero tengo una historia de mi ciudad que tiene que ver con el tema de un animal cuya existencia nadie se explica, y fue incluso tema local en las noticias hace ya casi 10 años. En el 2012, Veracruz fue azotado por un huracán muy fuerte. Ahí fue cuando inició todo. Una vez la tormenta había pasado, se declaró al municipio en estado de emergencia, debido a los daños y que varias colonias sufrieron inundaciones, debido a que estaban cerca de cuerpos de agua como lagunas. Tal fue el caso de la mía, pues la colonia donde vivía se llamaba Fraccionamiento El Faro, ubicado junto a una laguna que colindaba con mi casa. A unos 3 metros de la orilla estaba mi patio trasero. En fin, ya de noche me dirigí de vuelta a mi casa, pues había dormido con mi madre en otra colonia debido al peligro de inundación en la mía. Como era de esperar, todo el piso de abajo estaba lleno de agua y de lodo, así que me puse a limpiar. Pasada la medianoche, ya no tenía ánimos de seguir, así que me senté en un sillón mojado, prendí un cigarro y me relajé. No habían pasado ni 2 minutos cuando me percaté de que tenía una visita en mi puerta trasera, la cual tenía abierta para sacar el agua y el lodo. Mi visitante era nada más y nada menos que un enorme sapo. No tenía nada raro. Lo saludé y le pregunté, bromeando, si se había venido a reír de lo que me había pasado. Menuda sorpresa la que me llevé después. En cuestión de 3 o 4 segundos, ese animal cambió su postura. Se incorporó, adquiriendo una forma antropomórfica, y dio 2 pasos hacia adelante, hacia adentro de la casa. Esta cosa me silbó 2 veces, de forma corta, y se retiró caminando nuevamente hacia la laguna, dando media vuelta, como un humano, solo que su andar era más descompuesto. Cuando el ser ya se había ido, la incredulidad se apoderó de mí, y yo solo reía y sudaba, ya que en cuanto a mí concierne, en ese momento había tenido un legítimo encuentro con lo inexplicable. Pero ahí no termina la historia. Durante las semanas siguientes aparecían animales muertos, gatos y perros, alrededor de la calle de mi casa, y los vecinos decían ver a un enorme felino, de color negro, acechar entre la maleza de la parte baja de la laguna. Otros veían un lobo negro, y otros solamente veían sombras grandes que se deslizaban de techo en techo, como buscando algo. El suceso más extraño le ocurrió a una vecina, doña Claudia, quien vive a 2 casas de la mía. Ella sufrió el ataque de este animal. Al estar quitando su ropa del tendedero, comenta que sintió el acecho de un depredador, y el miedo la hizo ir hacia su casa por instinto. Dijo que claramente era algo que nunca antes había visto. Trató de explicarnos que aquello que estaba frente a ella era un felino con un cuello muy, muy largo. Recuerda muy bien este rasgo, ya que al cerrar su puerta, la cabeza del animal se atoró entre los barrotes de la protección metálica, dificultando su escape de la situación. Ella estima que al menos medía lo mismo el cuello que el cuerpo de este extraño animal. Las noticias locales manejaron que fue una pantera, pero aquí en la colonia todos estamos de acuerdo en que eso no era ninguna pantera. Eso fue algo más que trajo la tormenta, y tan repentino como llegó, al paso de un par de meses ya no se supo nada más de este animal. Tratando de explicarme a mí mismo lo que vi, llegué a la conclusión de que, al menos en mi caso, pude haber tenido una experiencia con un elemental aquella noche. En el caso de Einar, es casi seguro que se trataba del Chan, aunque no sé si en el estado de Chihuahua se cuente la leyenda de este ser, aunque es muy probable, pues Mazatlán no está muy lejos de ahí, relativamente. En el caso de Ángel, por otro lado, es también muy probable que se haya tratado del Chan, el encuentro que tuvo con este sapo antropomórfico en su casa, o de un ser parecido a este.
quizás su teoría de que era un elemental no esté demasiado errada. Después de todo, no conocemos el verdadero origen de esta criatura, aunque los antepasados y sus leyendas lo interpretaban como un dios. Recuerden que el aspecto físico del Chan cambia de relato en relato, y el de un sapo antropomórfico suena plausible y lógico. Además, Veracruz es un estado donde las leyendas alrededor de los cuerpos de agua abundan bastante. Por otro lado, no encuentro relación entre el Chan, o el sapo antropomórfico que él vio, y el relato del extraño felino que vio su vecina. Puede ser que se haya tratado de dos seres completamente diferentes, aunque recuerda que el Chan podía también tomar la forma de otros animales, según la leyenda, como toros o serpientes marinas. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que el Chan del agua sea un dios elemental que pudo haber inspirado al Hollywood de los años 50 para crear a uno de los monstruos más emblemáticos del cine de horror? ¿Crees que se trata de una especie de críptidos que vivían en aguas subterráneas o que viven ahí a lo largo de todo el territorio mexicano? ¿O será solo una leyenda que se usa para encubrir los embarazos ilegítimos y el secuestro de infantes? Déjame saber tu opinión abajo en los comentarios. En la descripción encontrarás los links a mi página de Facebook, mi cuenta en Instagram, mi canal de Twitch, mi perfil en Spotify y mi correo electrónico. Esto fue El Grimorio de Rix y la leyenda de El Chan del Agua. Nos vemos en la oscuridad.